Son las famosas denominadas patologías conocidas como distintas, que no son sino estiramiento o rotura de los, diga, ¿qué es un tendón y qué es un ligamento? ¿Qué es un tendón? ¿No? ¿Qué es un tendón? Músculo, por ejemplo, el famoso tendón de aquí, y que el ligamento, la estructura que une hueso con hueso. En este caso, hablamos de las estructuras que unen hueso con hueso, ¿correcto? Por lo tanto, estamos hablando de ligamento. Generalmente las esguinces pueden producirse en cualquier articulación, llámese articulación de dedos, articulación de rodilla, articulación de tobillo, básicamente. Es menos frecuente en las caderas y es menos frecuente en los hombros. No existe esguince de hombro. ¿Correcto? La clasificación se basa en el porcentaje de las fibras rotas o, en el caso del tobillo, el número de ligamentos comprometidos. Estamos hablando de un esguince de primer grado, no comprometen en 5, algunos libros dicen 10%, 15%, etc. Hablamos de un segundo grado cuando llega hasta el 40 o el 50% de las fibras, y un tercer grado cuando va del 50 hasta la rotura total. En el caso de un tobillo, miren ustedes, como sabemos que tenemos 3 ligamentos en esta zona, algunos autores mencionan que esguince tipo 1 es cuando se compromete solo uno de los ligamentos. Esguince tipo 2 cuando se comprometen 2 de ellos. Y esguince tipo 3 cuando se comprometen los 3. Antiguamente el tratamiento incluía la colocación de aparatos de yeso. Ahorita vamos a ver en qué magnitud y con qué características. Cuando nosotros estamos haciendo una práctica deportiva y sentimos una lateralización del tobillo, yo creo que a más de uno le ha pasado, o cuando las señoritas se van apuradas a una reunión o a una fiesta, y entonces, si no manejamos bien los zapatos con taco, entonces se enreda un poquito y se lateraliza el tobillo, entonces llevamos a una inversión forzada de los ligamentos y podemos estirarnos. Eso es el famoso esguince. ¿Correcto? En el examen clínico vamos a observar aumento de volumen, tubefación y cierta deformidad, que puede estar acompañada con crepitación o no. La crepitación es el sonido más o menos parecido al crepitar de las brasas en una parrilla, que se produce cuando palpamos alguna zona indurada o tumefacta. ¿Correcto? La palpación igual va a identificar la zona puntual para tratar de identificar si estamos frente a uno o segundo grado. En la prueba de diagnóstico lo que utilizamos es la famosa maniobra de la prueba de inversión forzada, que no es sino llevar la articulación hacia el movimiento que probablemente produjo la lesión. Siempre, sobre todo el tobillo, recomendamos la toma de una placa radiográfica. Nosotros lo hacemos de forma rutinaria en emergencia en el hospital. Es lo más correcto, lo más adecuado, sobre todo si estamos hablando de tobillo. Es un poco más complejo, se produce una fractura en la rodilla cuando la sometemos a una lateralización o inversión. Sin embargo, en el tobillo es mucho más frecuente que en una lateralización o inversión encontremos algún compromiso óseo, ¿correcto? Entonces, siempre hay que tomar una radiografía. ¿Cuál es el tratamiento? Como les decía al inicio, antes colocábamos aparatos de botas de yeso ante la sospecha o el diagnóstico claro de un esguince de segundo o tercer grado. Y en los casos del primer grado solamente tratamos
tratamiento ortopédico, kinesiología, analgesia, ¿correcto? Actualmente, esto depende de las escuelas, pero actualmente lo que más se propone es que el tratamiento conservador incluya a los de 15 grado 1 y grado 2. Se evalúa si estamos frente a un esguince de grado 3, sobre todo de tobillo, en donde nosotros le decimos al paciente que levante el pie y claramente vamos a observar cómo el pie del paciente tiende a irse hacia abajo, ¿no? Solo en esos casos se recomienda la colocación de un aparato de yeso tipo bota, máximo 2 semanas, máximo. Lo ideal son de 7 a 10 días. ¿Correcto? De 7 a 10 días. Luego de los cuales se requiere el yeso. En el caso de esguince de primer y segundo grado, el tratamiento es analgésico, fisioterapia, colocación de hielo en las primeras 24 horas. Ojo, a partir de las 48 horas ya se coloca calor. Comúnmente los pacientes vienen, doctor, el día de ayer he estado practicando mi pichadita, he doblado el tobillo y ahora en la noche no estaba tan hinchado, pero hoy día me amaneció mucho más hinchado y más doloroso. Yo evalúo si es un esguince de primera o segundo grado, a veces no necesita ecografía, pero nota que está muy hinchado y le dice, ¿y usted qué hizo? Doctor, me tomé una pastilla y no le bajó el dolor, no me bajó el dolor. ¿Y qué más hizo? Me apliqué el coruco o me apliqué el diclofenac 3 veces al día. Entonces, ahí nos damos cuenta que hace un error la aplicación del diclofenac. Porque como dijimos, primero 24 o 48 horas se coloca hielo, nada de analgesia, porque ante ese evento traumático se produce vasoconstricción al inicio, ¿cierto? Si nosotros colocamos terapia tópica antiinflamatoria, vamos a producir más vasodilatación, más daño. Estamos poniendo leña al fuego. Tenemos que colocar hielo para que produzca vasoconstricción y combata esa vasodilatación. Pero pasada 48 horas, los mecanismos inflamatorios ya disminuyen. Por lo tanto, lo que necesitamos son vasodilatadores para que entre la sangre se lleven los desechos sanguíneos que la inflamación. Entonces, en conclusión, grado 1 y grado 2, los primeros 24 48 horas, hielo, luego de ellas recién alguna pomada antiinflamatoria, descanso y reposo. En el caso del grado 1, de 5 a 7 días, grado 2, de 7 a 14 días. Solo en el caso de esguinces de tercer grado se indica un aparato de yeso tipo bota, ¿cierto? Por 7 a 10 días. No voy a hacer que el examen les ponga aparato de yeso por 21 días y ustedes van a marcar esa como correcta. No es lo correcto. Máximo 2 semanas. Lo ideal es 7 a 10 días. 7 a 10 días. En todo se indica fisioterapia. Es lo ideal. Es lo ideal. Pero básicamente en grado 3 es fundamental. ¿Correcto? Entonces, si yo les pongo alternativa esguince grado 1, fisioterapia, ustedes tendrán que colocar verdadero. Es lo ideal. A veces no se hace. Simplemente se le dice al paciente, descansa, reposa unos 5 o 7 días y se pasa. Pero en teoría no se debe aplicar medidas de gestión general. Actualmente está muy de moda la colocación de plasma rico en plasma. Desde ahí vayan anotando que según la revisión bibliográfica, actualmente solamente está promovida o aceptada en la mayoría de países tipo España la aplicación de plasma rico en plaquetas para lesiones de partes blandas. Llámese esguinces, llámese desgarros, específicamente o especialmente para desgarros.
Así que cuando un familiar les pregunte, doctor, yo tengo, o digo, hijo, primo, vecino, amigo, tengo mi artrosis de rodilla, ¿será buena la cirugía amarilla o plaqueta? La respuesta es no sé, no opino. Porque la bibliografía no hace mención que sea estadísticamente significativa la colocación de ácido hialurónico, ¿correcto? Entonces yo no recomiendo. Los protocolos españoles, por ejemplo, no aceptan el plasma plaquetas como terapia de la artrosis. ¿Ya? Pero en partenarias como en este tipo, sí, es aconsejable, sí se puede colocar. Tratamiento inicial, ya lo dijimos, hielo es lo más importante. Vendaje compresivo suave si es que hay cierto grado de inestabilidad. Si no hubiese inestabilidad, no se venda, ¿correcto? Vendaje compresivo si hay inestabilidad. Antiinflamatorios o analgésicos, sí. Deambular en descarga con la ayuda de un bastón. En grado 1. En grado 2 se recomienda no deambular, por eso se le da descanso médico. Si ustedes quieren faltar a las rotaciones este domingo para no tener cargo de conciencia, si sale algún candidato de esos que no nos gusta, van y les dan un descanso médico con un esguince. Les pueden dar fácilmente hasta 5 días de tratarse de segundo grado y de tratarse de tercer grado pues hasta 15 días. ¿Correcto? Muy bien, preguntas ahí sobre lo que es esguince. En el caso de la rodilla, nadie se interesa. ¿Pasará lo mismo en la rodilla? Dijimos que cadera y hombro, generalmente no hay diagnóstico de esguince de cadera ni de hombro, ¿cierto? Es bien difícil. Generalmente se rompe la cadera y el hombro se luxa. En cambio, la rodilla sí puede sufrir esguince, igual que los deditos. En el caso de los deditos es exactamente igual que el tobillo, pero la rodilla tiene características diferenciales. Para la rodilla utilizamos el signo del post-test, que no es sino, en extensión completa del miembro inferior, lateralizar hacia derecha o hacia izquierda y observar si es que la articulación tiene una amplitud mayor a la normal. Si ustedes hacen ese examen en algún familiar, su hermano menor, hermano mayor, van a ver que cuando intentan hacer eso, la rodilla ofrece una resistencia más o menos importante. En el caso de 15 de primer grado, nosotros abrimos, hacemos una maniobra y vamos a ver una apertura, por eso se llama usted como que la articulación está de sueño, como ahorita, ¿no? Está unida a la clase, usted que me ve, bostezo. Entonces, ese bostezo, si es más o menos leve, sería un esguince de primer grado. Cuando es un bostezo mayor, algunos dicen hasta 5 milímetros, primer grado. A 1 milímetro, segundo grado, y más de 1 milímetro, tercer grado. En el caso del primer grado de rodilla, exactamente lo mismo que tobillo. Reposo y lleno las primeras 48 horas. Pueden colocarse una rodillera, yo nunca recomiendo vendaje sin rodillera. Y reposo por 5 o 7 días. En el caso de un esguince de segundo grado en rodilla, anotan igual, hielo las primeras 48 horas, analgésicos antiinflamatorios y una rodillera con refuerzo metálico. Nosotros le decimos calza de hielo. Calza de rodilla. ¿Correcto? Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el tratamiento de un esguince de rodilla grado 2? Responderá calza, rodillera articulada, rodillera con refuerzo metálico, que es casi lo mismo, ¿correcto? La calza va desde la parte superior del muslo hasta el tobillo, la parte superior del tobillo, hasta los malleolos, es una calza, que puede ser de yeso o puede ser prehecha, ¿no? Prefabricada. Y esas calzas tienen a los costados izquierdos, lo que le dan la resistencia.
resistencia. Entonces, por lógica, el objetivo es evitar que la rodilla tenga la lateralización, lo cual se lograría el esguince. En el caso de esguince de segundo grado de rodilla, ¿cuánto tiempo le indicamos la calza? ¿Cuánto? Sí, pues. 10. 14 días. 5 o 7 días. ¿Me dice? Fácil. Esguince de primer grado, una semana. Cualquiera. Esguince de segundo, 2 semanas. 10 a 14. Esguince de tercer grado, 3 semanas. Más fácil que nada. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? ¿Listo? En el caso de un esguince de tercer grado de rodilla, que incluya, involucre, signifique la ruptura total del ligamento, ¿cuál será el tratamiento? Hilo. ¿Listo? Anoten. Hilo. Ya. Lo que significa que se ha roto. ¿Eso puede suceder? ¿Sí o no? Sí, pues, en casos de accidentes de moto, que son las más severas, son accidentes de tránsito. Por eso nunca se compre una moto si la tiene en mente. Regale, conseje, dígale. Sobre todo los muchachos, que se ven mucho más guapos e interesantes sobre una moto, así de guapos e interesantes se ven sobre la mesa de cirugía. Y a veces ya no salen tan guapos, salen deformados por los accidentes. ¿Correcto? Entonces, olvídense de la moto, ¿está bien? Primer consejo y conclusión del día. Anoten, no comprarme motos. ¿Está bien? Pregunta de examen. No, en serio, chicos. Últimamente, los accidentes más severos que tenemos y las fracturas más complejas que nos llegan, la mayoría son accidentes de tránsito. Segundo, caídas. Pero y de los accidentes de tránsito, las de motos sí son las más severas. Entonces, mi consejo es sano. Si pueden evitar manejar motos o comprarse motos, eviten. ¿Listo? Muy bien. Hablaremos ahora de las luxaciones y subluxaciones. Recuerden ustedes que la luxación ya dijimos que era la pérdida de congruencia articular, ¿cierto? El divorcio de la articulación. Bien, eso sí no hay mucho más que decir. Estas luxaciones pueden ser parciales o totales. Vamos, creo que tenemos aquí una gráfica en donde observamos la pérdida total de la congruencia, la pérdida parcial de la subluxación. Y aquí estamos añadiendo un término que hace referencia a la rotura de las estructuras que unen dos huesos. Correcto. Entonces, habíamos hablado pérdida total, pérdida parcial, y en este caso, la rotura de la estructura que une dos huesos que son adyacentes. Ejemplo, ahí está. Y de ahí, ¿cuál sería el otro ejemplo? Cúbito y radio. Entonces tenemos diastasis tibio-peronea y diastasis radio-cubital. ¿Correcto? Que en realidad no constituye propiamente una luxación, pero se lo considera así anatómicamente porque forma una especie de articulación. ¿Listo? Las luxaciones en orden de frecuencia: hombro, luxación glenohumeral; codo, número 1 radial; tobillo, tibia fibulotalar o interfalar. Según su etiología, las luxaciones se clasifican en congénitas, lo cuales son raras, pero se hablaba o se utilizaba en esta clasificación de Aguantino,
se la utilizaba para mencionar a las famosas, ¿cuáles? Luxación congénita de cadera, ¿cierto? Pero ahora ya no se utiliza ese término, se utiliza la displasia del desarrollo de cadera, pero se habla de la luxación que es hereditaria, que tiene antecedente traumático. Las otras son las patológicas y las traumáticas. Bien, acá ven ustedes qué articulación es. Codo, ¿cierto? La articulación del codo también es una articulación frecuente en luxarse. Bien, para que sospechemos de una luxación, lo cual no es nada descabellado, tenemos que tener la historia de un traumatismo, generalmente caída, práctica deportiva, va a haber dolor, va a haber impotencia funcional y según la articulación, en mayor o menor grado, espasmo muscular, ¿correcto? Actitud antálgica y la deformidad. Estas son las características que vamos a buscar en este tipo de patologías. En el examen físico, miren ustedes, vamos a encontrar edema, lesiones cutáneas que pueden ser eritema, aumento de volumen, tumefacción, deformidad y obviamente impotencia funcional. En el caso del hombro, la actitud típica de la luxación, el paciente viene agarrándose el brazo, entra al consultorio con la mano buena agarrando al codo cruzado. Hay un signo que se llama el signo de la charretera. ¿Ustedes saben lo que es la charretera? Ustedes han visto los militares, ¿cierto? Los militares tienen en el uniforme de gala una especie de hombrera, ¿cierto? Que les da mayor amplitud a esta zona, pero dejan una deformidad en el hombro, si vale el término, ¿cierto? Y es hundido. Ustedes tocan por ahí y el huequito. Eso es la charretera. Entonces, cuando un hombro está luxado, un hombre no se luxa. Cuando un hombro está luxado, ustedes van a ver la zona del hombro, para la redundancia, con ese hundimiento, con ese signo. Ustedes palpan y encuentran el hueco, como la charretera de los militares. Ese es el signo de la charretera. Obviamente, miren acá esta radiografía, la luxación es más que evidente y como dice acá, se pierde el eje. Este es un eje perdido, este es el mismo eje no perdido, ¿correcto? Y obviamente se altera la longitud y el movimiento está impedido. No es que sea normal, sino que está impedido. Tratamiento. Esta es una urgencia o es una emergencia. ¿Qué cosa es? Fuerte. ¿Por qué no emergencia? Porque no compromete la... Entonces hay que hacerlo lo más precoz posible. Muchas veces algunos docentes o ¿cómo les llaman? Los promotores deportivos ya tienen experiencia porque frecuentemente en básquet, en vóley se usan los deditos, ¿no? Y vienen como vimos la imagen al inicio, el dedito hacia adelante. Hacen un movimiento deportivo y el dedito se desluza. Entonces ellos mismos agarran y lo enderezan. Es lo que se debe hacer, ¿no? Pero mejor sería que lo haga un traumatólogo o alguien que tenga conocimientos anatómicos algo más avanzados. En realidad no es nada del otro mundo. Sin embargo, si esa luxación se acompañase de una fractura, lo cual consistiría en una luz o fractura, ese movimiento puede que empeore. Y es lo que sucede cuando nuestros pacientes van a los famosos CERS. Le tienen más fe a ellos que a los promotores. Y a pesar que ellos cobran incluso más caro que los promotores. Entonces van para que les den su sobadita, ¿no? Los acomoden. Y algunos de ellos, por conocimiento heredado, lo hacen. Y lo vamos a discutir bien. En el caso de luxaciones, sí, a veces colocan
las articulaciones en su lugar, pero cuando se trata de uso de fractura, muchas veces viene el paciente veo que se manipulan, ellos no solamente hacen las maniobras correspondientes, sino hacen su masaje, les colocan algunas veces hierbas, copas, y ese masaje cuando es una fractura que es de 2 fragmentos puede comprometer con llevarla a 3, 4 fragmentos. Luego, una vez me llevó de emergencia un señor que con el hombro luxado y que lo traía su acompañante, era, bueno, su esposa y otro compañero. Su esposa fue a traer los medicamentos y el señor miraba por la ventanita, o por la puerta, ¿no? Entonces nosotros con el residente hicimos la maniobra y ¡pum! Lo rompimos, felizmente entró. Y cuando viene su esposa me dice, ¿y el curandero se ha ido? ¿Quién le dijo? No es serio, estaba acá. O sea, el señor se había quedado a ver cómo hacíamos la maniobra. Lo había intentado hacer él 2 veces y no había podido reducir. Entonces había venido a aprender. Entonces no me dijo y no le cobré tampoco la clase. Me tenía que cobrar, ¿sí? A mí solamente, gracias a Dios, una vez no me dio la opción de reducir un hombro. Tiene a la abuelita, un estudiante de medicina, de sexual, pero vino la abuelita sola. Me contó hace 2 días. Y estaba cuando yo estaba. 2 días es un tiempo que más o menos nosotros podemos pensar en reducir. Entonces, como es una persona de edad, no se puede cargar un cuerpo. Hay maniobras. Seguro en la clase lo vamos a desarrollar con nosotros. La primera de ellas pues, es la maniobra de la silla, que es la que siempre yo hago, que digo, la maniobra mexicana, porque es un mexicano que la desarrolló, de Guaroto. Entonces jalamos, no entra. Hicimos la de Simpson, tampoco entró. Hicimos la de Swanson, tampoco. Entonces ya estaba tirando la toalla y dije, ya vamos a entrar a hacer las operaciones. Y en eso llega el hijo, el nieto, ¿no? Y me dice, doctor, no, este hombre está luxado 3 meses. Entonces por gusto me hizo asustar. Cuando es una luxación crónica es difícil, no se puede. Esa fue la única. Después felizmente todas con mayor o menor dificultad han entrado, ¿no? A mayor tiempo de evolución, mayor dificultad. En hombros generalmente pasado el mes ya no se recomienda intentar reducir. Ya no se recomienda. Hasta 15 días es un tiempo que puede aceptarse para intentar colocar un celular. Y de hecho que vienen pacientes que se han golpeado, por ejemplo, se han luxado en la chakra, en las alturas del culo, es lo común. Y ellos viven solos, los ancianos. Entonces los hijos van y lo encuentran ya con el hombro cruzado, con la boca que le ha puesto el curandero, ¿no? Y resulta que se ha caído pues, 1 semana, 2 semanas antes, ¿no? Que recién ahí no la cae. Hasta 15 días se puede intentar. Pasados 15 días, esa cavidad que era de la luxación se rellena en fibrosis, entonces ya hay un cuerpo que produce ocupación, ya hay más difícil de luxación. Toda luxación, recuerden, es posible que tenga lesiones vasculares, neurológicas y articulares, que pueden llegar a hacerse irreversibles. El problema de la reducción de la luxación es la contractura muscular, y sobre todo en hombros, o en cadera. En cadera, si tenemos pacientes que tienen buena masa muscular, deportistas, las maniobras son difíciles de realizar porque por un mecanismo de compensación los músculos se contraen, tienen el objetivo en la luxación con la fractura de inmovilizar el tejido comprometido. En el caso de la fractura, de inmovilizar los fragmentos. En el caso de la luxación, de inmovilizar la articulación, porque esa movilización produce dolor. Entonces el organismo inteligentemente dice, contrae el músculo para que no le duela. Y nosotros cuando tenemos que reducir la luxación tenemos que ir en contra de esa presión, de esa fuerza del músculo. Si hay buena cantidad de músculo va a ser muy difícil hacerlo. Por eso es que algunas de estas luxaciones, sobre todo las de cadera, tenemos que hacerlas en sala de operación. Da la operación, lo dormimos al paciente, lo relajamos y la cadera entra rápido. ¿Correcto? A veces en los hombros también no se puede, el paciente pues, es pesista, físico-culturista, y entonces no podemos ir en contra de vencer esa fuerza, tenemos que hacer el salón.
Cuando era presidente, llegó un hombre, un varón musculoso, e intentamos reducir en emergencia y no pudimos, yo era recién. Entonces, mi asistente dijo, está la operación, análisis de sangre, los preparativos, esperar a la sala, porque a pesar que es una urgencia, siempre las cesáreas y las apéndices nos matan, nos dan sala. Tengo que esperar nuestro turno. Hasta que llegó nuestro turno, como siempre el residente se encarga de todo y cuando está ya solo frente al paciente ya anestesiado lo llama el asistente. Efectivamente yo hice todo, alistamos todo y cuando ya estaba el anestesiólogo intentando darle anestesia, lo llamo a mi asistente. Doctor, ya el paciente está en sala. Ya subo la clase, ¿no? En el interín que el paciente, que mi asistente estaba llegando, el anestesiólogo ya le había puesto la anestesia. Entonces, el paciente cuando comienza a tener la anestesia general, comienza a perder pues, la conciencia y el brazo se le cae. Yo estaba lavándome todavía para entrar. Y el anestesiólogo, perdón la palabra, apúrate, huevón, dice, ¿dónde está tu asistente? Ya está anestesiado. Y el brazo se le caía, ¿no? El que estaba luxado se le caía de la sala. Y el anestesiólogo lo agarra, bueno, ya apúrate, lo agarra. Entonces viene mi asistente, yo ya me lavé, entro, oye, ya había entrado. O sea, lo que hizo el anestesiólogo de levantar la brazo lo hizo en su lugar. O sea, ya no se necesitaba maniobras especiales. El anestesiólogo, oye, ya se los arreglé, compadre, ni te laves. Ya, mejor ya yo mismo firmo todo. Y así pasa, ¿no? Es muy fácil entrar cuando está anestesiado. Cuando no está anestesiado, ahí hay que hacer un poco más de fuerza. El tratamiento, ya lo dijimos, la reducción generalmente cerrada. ¿Qué significa? No abrimos la articulación. Cuando hagamos hombro, vamos a hacer todas las maniobras que conocemos para intentar reducir, porque esto realmente les va a ser útil a ustedes en ese grupo, ¿cierto? Generalmente cuando se reduce nosotros escuchamos un clinch, truc, toc, lo que quieran decir, un crujido, que es, se condice con el momento en el cual el huesito entra dentro. Muchas veces, si no escuchamos eso, no estamos seguros de que hay nada. La característica clínica básica para saber que una articulación luxada se ha reducido es que desaparece el dolor. Este es lo único que íbamos ahí, luego de la reducción de casa. Tuvimos que hacer, tuve que hacer ahí abajo. Voy a filmar para mostrarles, pero no me dio tiempo. Dije, chao, y hubiesen venido los amigos. Un grupo anterior, de hace 2 años, cuando recién terminó la pandemia, y el primer grupo que me tocó volver a hacer prácticas después de tanto tiempo y tanto dolor que vivimos en la pandemia, eran un grupo de todas eran mujeres, muchachas hermosas. Todavía vengo mañana, venimos el sábado, venimos el domingo, cuando le toca ya en la privada, donde quiera, todos estaban con ganas pues, de ver, porque no habían visto 3 años casi, no habían tenido práctica. Y coincidentemente, la primera buena noche que hacemos con ella, entramos a sala para una fractura expuesta. Contenta, así como la sala en la noche no hay ningún control, las 5 entraron conmigo, salvaron 6. La 7 guardia, una sucesión de cadena. También la sala de operaciones. Igual, entraron como 4 veces a sala en las guardias de noche. Ella se dice, yo, arruinado que la chamba. Son piñas. Mejor hacemos de quería nada más. Se fueron tan contentas de las prácticas, de verdad, se fueron muy contentos. Me hicieron mis regalitos, su lapicero, gracias por aprender. Te recuerdo mucho. Pero yo terminé chambeando. Dice, no, alguna de ustedes está muy bien. Tienen que hacerse un baño de ruda. Pero sí, entraron muchas veces a sala. Por eso a veces los cito en la noche. En la noche no hay mucho control. En el día no hay mucho control. Estamos ahí. Partidos se abren el teléfono a la enfermera. ¿Con quién está? Me decía la enfermera que quería sacarlos a los alumnos. No me dejé, ¿no? Macho. Claro, no mis alumnos se quedan. Tenía razón.
pasadores, etcétera. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Depende de cada si estamos usados. No estamos hablando de aquí, estamos hablando de luxación, ya está afuera. ¿De cuánto tiempo? Una semana. ¿Quién da más? 2 semanas. 3 semanas. 3 semanas. 2 semanas. Recuerden, chicos, todas las lesiones de partes blandas siempre le damos 2 semanas. ¿Ya? 2 semanas. En 15 de segundo grado, 2 semanas. En este caso, si se luce el hombrito, le ponemos lo reducimos, le ponemos un cabestrillo y 2 semanas. ¿Por qué? Recuerden que en el caso del hombro, para que se luzca, tiene que romper cápsula. ¿Cierto? Tiene que romper cápsula y necesariamente elongar algún otro tendón o ligamento interno. Entonces, las partes blandas sanan en 2 semanas. Esa cápsula en 2 semanas debe estar ya reconstruida. Acá dice tratamiento funcional lo más antes posible. Es posible, a pesar de usar el cabestrillo, hacer cierto grado de función, porque si no la articulación puede anquilosarse, si vale el término. ¿Listo? Y lo más importante, el apoyo kinésico, o sea, fisioterapia. ¿Cuándo hacemos reducción cruenta o abierta? Cuando no podemos reducir, cuando hay, por ejemplo, una fractura asociada que se ha entrado en la cavidad condroideal, por ejemplo, no va a dejar reducir. Y en luxaciones expuestas, acá, o sea, la cavidad articular se observa, se evidencia, o inveteradas, hemos dicho un mes, ¿ya? Hasta un mes. Recuérdenlo, un mesecito. Pasado un mes, ya mejor es intentarlo de forma abierta. Ya no intentar reducir. Pasado un mes, incluso los músculos se acortan. Entonces el músculo acortado y es muy difícil poder llevarlo a su posición original. ¿Cuándo tenemos que hacerlo abierto también? Cuando hay un problema circulatorio, por alguna circunstancia, evidenciamos una ausencia de pulso, entonces eso sí es una urgencia y hay que realizar las operaciones a reducir. Después que nosotros hacemos una reducción de cualquier luxación, sobre todo del hombro, hay que evaluar si es que no se ha alterado algún nervio por ahí. Una sensación disestésica, parestésica o anestésica, hay que evaluarla y buscar. ¿Correcto? Pronóstico, bien acá, toda luxación debe ser considerada como pronóstico grave, porque ya hemos dicho que para que se salga el huesito y se mantenga en la posición de luxación, tiene necesariamente que romper ligamento o romper cápsula. ¿Cuáles son las complicaciones? Fibrosis cicatrizal. Pueden haber hematomas intra o extraarticulares. Hay mayor riesgo en las trocleares, en los deditos y en el codo, que en el hombro y en la rodilla. Entonces, una luxación, chicos, en resumen, es una patología más o menos grave. El hombro tiende a ser repetitiva cuando no tiene los cuidados necesarios. Es decir, cuando no se le da el tiempo de recuperación adecuada. Recuerdo en la privada un día me llaman, llego yo y no sé si decirle sacerdote, pero era uno de esos tipos, ¿qué le dicen de las religiones? Algo así. ¿Cómo le dicen? ¿Pastor? Pastor, era un pastor, perdón, disculpen, así es que en esa región no lo recuerdo bien. Era un pastor en una región de esas, pero era americano. Ojitos verdes, bien plantado, musculoso. Y el feo y hablaba el castellano atropellado, las enfermeras están emocionadas ahí en la privada, atendiéndolo. Doctor, hay una luxación, ya hay que meter a sala de operaciones. Él mismo es. Yo estaba después de sala de operaciones porque ya cada vez que se me sale. Estoy esperando el tratamiento quirúrgico en Estados Unidos, pero ahora sí se me ha salido a jugar. Bueno, entramos a sala. Y ustedes saben que se le da anestesia general.
Y en esa anestesia general a veces usan ketamina, y la ketamina es un medicamento que tiende a desinhibir algo, ¿no? Y los pacientes, para no dormir completamente, se lo vamos a explicar solamente para que baje un poco la contracción, pero en ese interín algunos pacientes hablan de más. Y decía, cuando estaba en ese trance, me decía, ¿qué es bomboncito? Y me hace decir, pastor, tranquilo. No, pero usted dígame que es bomboncito. Es un chocolate, le digo, por razón, cuando entraba, las enfermeras decían que si es un bomboncito, el pastor es un bomboncito. Le habían dicho bomboncito al pastor. Pero, entró rápidamente y cuando despertó, le digo, pastor, ¿usted sabe que es un bomboncito? Sí me acuerdo que le pregunté. Sí me acuerdo preguntar. Ahora entiendo un poco. Y se fue y regresó a los 3 meses, pero ya lo habían operado en Estados Unidos. Como ya había tenido luxación recurrente, la cápsula se había roto, había una lesión de Reisich, se llama, es decir, un desprendimiento rotador, o sea, había tenido una lesión compleja, la habían suturado. Otro compromiso importante es la miositis ossificante, que es una patología más o menos frecuente, es irreversible, se da más en la luxación del codo, que consiste en la osificación del músculo. Por alguna circunstancia extraña, rara, no sabemos exactamente por qué, el músculo lesionado, comprometido, recibe la orden de iniciar proceso de osificación. Y entonces se forma hueso. Encontramos hueso, tomamos radiografía y en la zona donde debería haber músculo hay hueso. Algunos textos lo consideran como una especie de cáncer, porque se está formando tejido nuevo, hueso, en un lugar donde no debería haber. Claro que no tiene las características de un cáncer típico, pero cumple las básicas, que es ocupación. A veces es necesario operar para retirar ese tejido. Secuelas: rigidez, miositis osificante, y dijimos en codo. No vaya a ser que le ponga secuela de una luxación de rodilla, miositis osificante, y ustedes marquen como correcta. Miositis más en codo, ¿ok? En codo. ¿Qué más tenemos? Rigidez en el hombro, tendencia a la recidiva, ya dijimos, acuérdense del bomboncito que 8 veces se usó. En dedos, tendencia a la rigidez, esto es muy frecuente. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando se usa un dedito tenemos que darle inmovilización. Yo en dedos no recomiendo más de 7 días, aunque la teoría, como dijimos, menciona 2 semanas. ¿Pero por qué? Después de 2 semanas de inmovilización es bastante difícil, sobre todo en adultos, recuperar el rango de movimiento completo. Siempre queda cierta dificultad. Se tiene que trabajar mucho con fisioterapia. Entonces, la posibilidad de que quede una rigidez es muy alta, sobre todo en dedos. En hombro no tanto. En cadera, la posibilidad de necrosis avascular. ¿Qué es la necrosis avascular? Es la... ¿Qué significa necrosis? Muere, ¿cierto? Necro es muerte. Si es necrosis avascular, ¿qué significa vascular? Hay sin vaso circulación, o sea, sin circulación. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se luxa la cadera, puede llegar a comprometerse los vasos que irrigan a la cabeza del fémur. ¿Cuáles son? ¿Qué arterias? ¿Cuál? Sí. ¿Nada? Pedro Cárdenas. Siempre te recuerdo en mis clases. Con bigotes. Que mira, yo mi maestro. Pero es posible que no les haya enseñado cuáles son los vasos que llegan a... Lo averiguan porque es pregunta exacta. Entonces se comprometen los vasos, pueden llegar a romperse. Y si está
más de 4, 6, 8 horas luxada con compromiso vascular, entonces es posible que sufra esa cadena. No llega sangre y comienza a tener el proceso de necrosis. Pasan 3 meses y encontramos signos radiográficos de necrosis avascular. En la columna puede haber compresión, sección medular y pueden haber las tejidas que ustedes se imaginan. ¿Correcto? Entonces, de este cuadrito vienen por lo menos 2 preguntas. ¿Ah? O mejor dicho, en una pregunta va a haber alternativas. ¿Correcto? De memoria. Pero es razonable. Así que no se asusten. Miren ustedes, ¿qué dijimos acá? Ven acá esa articulación bostezando. Signo de bostez. Patología es ¿cierto? Incluso en este caso viene habiendo una rotura abulsiva del ligamento. ¿Ves? Este huesito se ha desprendido. El ligamento se ha roto, pero jalado el huesito, lo ha abulsionado. ¿Cuál es el tratamiento de este? ¿Qué grado será? 3. Dijimos que es más de 1 milímetro. ¿Cuál es el tratamiento? Sí. ¿Ven que es fácil? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasó aquí? Luxación de cadera. ¿Cómo se reduce? Maniobra de Bigelow. Maniobra de Bigelow. B-I-G-E-L-L-O-W. La pueden googlear después. Bigelow. Igual acá, esta es una anterior, esta es una posterior. Fíjense, acá el hueso se va hacia adelante, esta es rara, acá el hueso se va hacia atrás. La de Bigelow es para la de atrás. La de adelante también se puede intentar hacer Bigelow, solo que la maniobra de Bigelow es llevar la pierna a una flexión de 90 grados, echada por el descubridor dorsal, llegamos a flexión de 90 grados, con mucho cuidado, en el eje, y nosotros levantamos la pierna hacia arriba, ¿no? En el caso de la posterior, por lógica, esto encajará a levantar. En el caso de la anterior, es un Bigelow invertido. En vez de jalar, empujamos. Es bien rara este tipo de luxación. La anterior es bien rara. Pero sí hemos visto, Generalmente se hace bajo anestesia, porque es muy doloroso. La posterior yo sí lo he hecho la mayoría de veces solo en emergencia. Con, en vez de propofol, almohadafol. ¿Conocen? ¿No? Es una morder la almohada mano. y le decimos que muera. No, en serio, se le da algo chico, algo para que muera. Es doloroso. Pero es un solo movimiento. Llevamos para la posición, suave. Y hemos dicho que la traumatología es suavemente fuerte o fuertemente suave. Entonces los movimientos son suaves. Pero cuando llega el momento, hagamos hacia arriba, es un solo movimiento. Entonces grita e insulta un poco, pero después dijimos que se le pasa el dolor cuando está reducida la luxación y entonces le agradece. Usted me ha cobrado menos que por cierto. Cuando no se puede, entonces el problema de cada sala es que hay que hacer los análisis, hay que dejar el ayuno unas 8 horas, entonces a 8 horas para la cruzada. Muy pocos anestesiólogos nos permiten entrar a las 2 o 3 horas de ayuno. Muy pocos. Generalmente los tienen 8 horas. Tienen que esperar 8 horas. Y entonces el paciente está con la cadera lateralizada 8 horas. Un poco complejo. ¿Y acá? ¿Qué luxación es? Ombligo. El ombligo es fácil de reducir. Hay varias, muchas maniobras. Creo que hay una clase donde vamos a hablar de ello. Tenemos que sí. Recuerdo que cada tiempo fue universidad. Muy bien, fractura, creo que no hay mucho que hablar de lo que es fractura, ¿no? Esto es solamente para rellenar el sílabo. ¿Qué era la fractura? Pérdida de la continuidad del hueso. Se clasifica fatiga, patologías traumáticas, es teoría,
¿no es cierto? Las fracturas por fatiga se supone que son aquellas que se producen por movimiento constante, por degeneración del hueso, osteoporosis, etcétera, en deportistas. Las patológicas se dan en hueso, anormal. Ahora, bueno, desde hace mucho tiempo ya no se llama fracturas patológicas, sino fracturas en hueso patológico. ¿Cierto? Porque si decimos que son fracturas patológicas, también debe haber fracturas fisiológicas, lo cual no es cierto. Y las traumáticas, que son las que generalmente vemos nosotros. Este es un término que a propósito lo pongo, porque si bien la teoría nos dice que la clasificación de fracturas son cerradas y expuestas, pues en la práctica diaria nunca lo usamos. O sea, no ponemos fractura cerrada. Cuando estaba en práctica les digo, a ver, ¿qué tipo de fractura es? Es una fractura cerrada, doctor. No me digan eso, porque es un término de exclusión. Toda fractura es cerrada. ¿Por qué? Porque cuando el hueso sale ya no es fractura cerrada, es fractura expuesta. Por lo tanto, toda fractura es cerrada, a excepción que se sale el hueso, en donde pasa a ser fractura expuesta. ¿Correcto? Entonces, si yo les pregunto qué fractura, me dirán una fractura de diáfisis de radio, o fractura de radio distal. Y no me van a decir fractura cerrada, pues lo sale. ¿Correcto? A partir de ahora. Las expuestas, como hemos dicho, son aquellas en las cuales el hueso sale a exponerse, como dice su nombre, al medio amplio. Por su localización, acá están todas las características. Este es un término utilizado para definir los famosos tallo verde o las fracturas compresivas. No son tampoco, es teoría pura. Esta es la imagen donde ven los tipos de fractura. Y acá, solamente para mencionar esta característica, la diferencia de una fractura conminuta o una fractura de tercer fragmento. Fractura conminuta, ¿qué significa? Con fragmentos mínimos. Cuando hablamos de fragmentos mínimos, cuando el fragmento tiene menos de 1 milímetro. No, perdón, de 10 centímetros. Perdón, 10 milímetros. Lo has hecho escribir, mira, acá está borrando. Escribir sin razonar, ¿sí o no, Jenny? ¿Ha borrado usted lo que le puse? ¿Sí, ya ves? Ya ves, no se equivocó. Está concentrada en escribir, ni siquiera sabe lo que escribe. Tú también. Ahí está borrando. Escuchen primero esta nota. ¿Cuánto dijimos? 10 milímetros. 10 milímetros como un centímetro, ¿cierto? Cuando ese fragmento es menos de 1 centímetro, se dice fragmento mínimo. Entonces, generalmente algunas fracturas, como acá por ejemplo hay 1, 2, 3, 4, fractura con mínimo. Sin embargo, si el fragmento es más o menos grande y aparece esta imagen que dijimos, ¿cómo se llama? Ala de tercer fragmento o ala de mariposa. Entonces aparece, esto es frecuente, este fragmentito, ala de mariposa, como si fuese una ala de mariposa. Entonces estamos hablando de fractura de 3 fragmentos o al tercer fragmento. Y cuando aparece otra más, podemos utilizar fractura a 4 fragmentos. Cuando es más de 4, ya utilizamos el término de polifragmentario. ¿Correcto? Polifragmentario. Muy bien. Tratamiento de las fracturas, reducción, inmovilización y rehabilitación. No hay mucho que hacer, con esto vamos a hablar después. La osteosíntesis es nuestra chamba. ¿Qué significa? Osteo, hueso, síntesis, curar, reducir, minimizar. O sea, minimizar la fractura y llevarla a su estado previo. Utilizamos algún material externo o interno. Externo se refiere externo al hueso, obviamente, para dar fijación o mantener la reducción. Tenemos clavos, tornillos, placas, alambre, incluso yeso. Todo aquello que podemos utilizar para hacer que la fractura desaparezca y vuelva a su estado. Muy bien.
Y acá vamos a entrar a un temita de inicio nada más, porque después vamos a seguir hablando a través de las clases, de lo que es para mí uno de los temas más importantes para ustedes, desde el punto de vista de aprendizaje, como desde el punto de vista médico-legal, en práctica profesional. Muchos de ustedes van a ser ginecólogos, ginecólogos, pediatras, etc. ¿Cierto? Y cuando hagan eso, pues ya para qué les importará esto, ¿no? Más verán como la mayoría de la ranita, ¿no es cierto? Ya usted vea los huesos, no veo la ranita, ¿cierto? Entonces, ¿para qué aprender esto? ¿Para qué aprender esto? Porque lamentablemente nuestro sistema de salud todavía se aprovecha de la mano de obra barata. Entonces los manda a ustedes a lugares donde tienen que estar un año atendiendo de todo, ¿sí? Y mientras más se alejan, más les pagan, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van a ser ginecólogos, nefrólogos, traumatólogos, porque probablemente no siempre, ustedes van a ser los únicos dadores de salud en algún momento en ese establecimiento, y si les llega una fractura expuesta van a tener que manejar, lo cual es bastante frecuente, ¿cierto? Bastante frecuente. Si no saben manejar, pueden cometer errores que van a comprometer la salud del paciente, su desarrollo ulterior, su capacidad laboral posterior de repente, o su vida profesional. Y ahí es donde estamos nosotros. A mí no me gustaría que ustedes tengan un problema legal porque no supieron manejar una fractura expuesta. ¿Ya? Y después voy a tener que estar llevándole platanito a Cocoyay. O a Chayapalca. A Chayapalca no es mucho. A Chayapalca no come. A Cocoyay máximo les puedo llevar su agüita, su éspora. ¿Ya? Pero eso no es lo que quiero, ¿cierto? Eso es lo que no quiere nadie de ustedes. Pero puede pasar. Porque una fractura expuesta mal manejada, como hemos visto en el hospital, puede tener consecuencias funestas. Pacientes que están usados 3 meses, 6 meses, 1 año, 1 año y medio, 2 años, con una infección en el hueso, porque no hicimos el manejo adecuado la primera vez que lo vimos. ¿Listo? Entonces pongan atención, chicos. Miren ustedes, les va a llegar así pacientes cuando hagan el internado primero, y después obviamente sean en medida, de magnitudes más o menos importantes, que ustedes van a comenzar por los guantecitos y los dedos a sacar fragmentos óseos de esa herida. Entonces es una fractura expuesta. De repente lo que ustedes van a tener que hacer, no de repente, lo que ustedes van a tener que hacer con los celulistas simplemente es dar el espejo inicial, nada más. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es la fractura expuesta? Fractura, pérdida de continuidad del instrumento expuesto, en la que el foco de fractura se comunica con el exterior a través de una herida. Ahí están las imágenes, ¿cierto? Como en todo, en medicina, es importante tener una idea clara de lo que nos vamos a enfrentar. Para ello necesitamos conocer a nuestro enemigo. Para ello vamos a tratar de asociar este tipo de fracturas con características más o menos similares entre ellas. Entonces, surgen las famosas clasificaciones, que nos ayudan primero a unificar conceptos para el estudio epidemiológico posterior, o segundo, nos da criterios para saber cómo manejar según un protocolo o una guía de manejo que nos va a salvar en la casa. ¿Listo? Cuando estamos frente a una fractura expuesta, lo primero que tenemos que tener en mente que no solo es el hueso, en este caso, el que tiene que fijar o llamar nuestra atención, sino también las partes blandas. Muchos de los casos de complicación de fractura expuesta no es porque el hueso no haya pegado, sino porque las partes blandas se comprometieron en demasía y entonces dejaban expuesto al hueso, no lo cubrieron, y eso llevó a mayor complicación o de repente a asociar en el tratamiento algún tipo de orgasmo cutáneo o de injerto. ¿Listo? Entonces, primero, las partes blandas. Ver la desvitalización y obviamente el compromiso neurovascular de las partes. ¿Listo?
Miren ustedes, ahí, por posición anatómica, ¿habrá compromiso vascular, sí o no? ¿Qué nervio? Cubital. Obviamente, entonces sospecho lesión de cubital, identifico qué me hace el cubital de manera motora, le pido al paciente que mueva esos dedos en base a lo que hace el nervio y puedo más o menos diagnosticar lesión o no del nervio. Perdón. Justo lo convocaba al aire. Esto igual lo vamos a seguir desarrollando a lo largo de todo el curso, ¿ya? Porque esa es, digamos, la iniciación nada más en este tema. Cuando vamos a cada patología, ahí tenemos que volver a revisar, porque esto, como les digo, quizás es de las tres cosas de laboratorio que deben saber, nada más importante, ¿correcto? Entonces, aquí estamos frente a una apertura expuesta, luego está saliendo hacia afuera. Miren. Así les va a llegar a los pacientes y después vamos a ver que van a estar capacitados para saber más o menos lo que tienen que hacer en estos casos. Miren. ¿Sí? Fractura es. Ahí. Ay, perdón. No, no se preocupe, doctor. ¿Qué será esto? Mayor. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? ¿Qué? Amputación que puede llegar a la amputación es otra cosa, ¿no? Pero no es amputado, ¿vale? Cuando entrar en parte del dedo, en la mano. Aquí que estamos viendo, ¿qué es eso? Malleolo, ¿cierto? Entonces, en este caso, de repente no tenemos la radiografía, pero estamos hablando de las famosas luxaciones puestas. De repente está solo luxado. Lo que se ve en la caída articular. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, puede ser el caso de invalidización. Epidemiología. Miren ustedes, pacientes de tránsito, y acá está la famosa amiga nuestra, amiga Leonida. Trabajo, caídas de como les dije al inicio, desde que se comenzó el estudio de este tipo de patologías, vinieron los autores para tratar de clasificarlas en base a diferentes criterios. Apareció Ellis en el 58, Cauchos en el 65, Anderson, Bustilo, miren, en el 76 y luego volvió a clasificar en el 84. Oster y, ¿cómo se pronuncia? Cerner en el 84, Hirth en el 85, Aybar, que es este peruano, el maestro Aybar, en el 89, y al final el grupo A en el 90. El grupo A es un grupo de estudio cuya base está en Suiza, pero que involucra a todo el mundo, que trató de unificar criterios de la patología de todo, la fractura, y una clasificación. Solo los que trabajan en la AOA. Cuando van a exposición, congresos, yo tengo que llevar mi trabajo y clasificarlo según la ONU. Pero eso no sirve. Es muy complejo. Pero, miren ustedes acá, solo esto no tienen que aprenderlo, chicos, solamente es como para que tengan idea que en una clasificación puede haber varias características, varias condiciones que nos pueden llevar a diferenciarlas. ¿Listo? Lo que sí tienen que aprenderse es espérense. Estas. Bustilo, y acá ya miren, vamos viendo que decía Bustilo. De primer grado, menor a 1 centímetro. Libre. Segundo grado, mayor a 1 centímetro, sin daño de partes blandas. Extendido, por bajos o bruxelas. ¿Listo? Algunos le pusieron ya un nombre y dijeron hasta 2 centímetros. Tercer grado, A. Partes blandas cubren la herida. ¿Listo? Parte B, 3B,
la parte blanda no cubre la herida. Parte 13, lesión arterial o neurovascular. Esto es lo único que tiene que aprender. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Sí. Si esto lo tienen en mente, van a responder muchas preguntas en la residencia, del INAM de repente, porque eso es generalmente lo que preguntan. Claro, obviamente con casos, ¿no? Con casos clínicos. Y si esto tienen en mente, van a poder desarrollar el tratamiento más o menos adecuado. Repetimos. Grado 1, menor a 1 centímetro. Grado 2, de 1 a 10 centímetros. Sin mayor compromiso de partes blandas. Grado 3 a daño vascular, daño de partes blandas mayor, pero la parte blanda cubre la herida. El colgajo cubre la herida. 3B, el colgajo no cubre la herida, queda expuesta. Y 13, vascular, compromiso neurovascular. Vamos a ver si podemos clasificar. ¿Esta qué será? ¿Tiene 1 centímetro? Tiene más. Entonces será grado 2. ¿Por qué no 3? Porque no hay mayor compromiso en partes blandas. ¿Listo? Si esta fuese por ahí haya salido el hueso, podríamos decir grado 1. ¿Listo? Menor de 1 centímetro, pequeña y niña. ¿Correcto? Esta, si por acá hubiese salido el hueso, grado. Sí, salía 3. ¿Qué grado? ¿Es menor de 1 centímetro? No. ¿De 1 a 10? Sí. Ya estamos. Así son los grados 2. Más de 1 centímetro, pero sin compromiso de partes blandas. Aquí, grado 2. Aquí, grado, a ver, grado 1, 2, 3, 3A, 3B, 3C. 13. Acá, según Gibson, lo que me cuesta. 3 señoritas en el fondo. Adelante, usted quiere opinar, yo sé que sí. 3, no. Usted diga con la amputación porque no cambia. Dígalo. Dígalo, señorita, usted. No dude. Amputación, ¿eh? Estamos de una amputación. ¿Qué dijimos? De la amputación. Cuando se pierde parte del miembro. ¿Qué hemos perdido acá? Medio pie. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? ¿Sí? A propósito les pongo para qué razón no. Entonces miren acá. Acá escorcho hueso, los tendones. ¿Cuántos dedos les faltan? 2, 3 dedos. Está amputado. Acá probablemente hay que hacer el lavado, como dijimos, lavado y ver qué parte se puede recuperar, si puede cubrir con piel o de repente puede pasar. Acá generalmente es ese colgado, que ya se llama del plástico. Nosotros lavamos, vemos que los cuellos están bien y por el hombrito nomás que lo pasamos al plástico. Entonces, ampliamos un poquito grado 1. Entonces, grado 1, ¿qué dijimos? Baja energía, menor a 1 centímetro. Ampliamos. Lesiones de tejidos blandos, mínima. Limpia. El mecanismo de energía cinética va de adentro hacia afuera. Y la fractura generalmente es oblicua o una transversa simple. ¿Listo? No creo que haya dudas con esta imagen. ¿Sí? Vean ustedes. ¿Sí? Fractura expuesta. ¿Y cómo sabemos que la fractura es expuesta? ¿Cómo sabemos? En las fracturas expuestas del primer grado, a veces nos llegan los pacientes así. Y entonces yo veo la herida y digo, esto no es fractura expuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en lugar del accidente el huesito sale. Pero cuando lo trasladan, lo mueven y el hueso vuelve a entrar. Pero ya estuvo expuesto. ¿Cómo yo diagnostico o pienso que es una fractura expuesta? Por el tipo de
fractura. Si yo veo que es una fractura oblicua y la herida está en esta zona, es fractura expuesta. ¿Por qué? Porque la fractura oblicua tiene puntita. ¿Sí? Si tiene puntita, ha salido por ahí, ha roto la piel y ha vuelto a entrar. Entonces, si viene un paciente con una radiografía con una fractura de este tipo y a la altura de la punta del fragmento veo una herida, yo la trato como fractura expuesta. ¿Listo? Así no lo decir. Siempre pego en exceso con defecto. ¿Correcto? Entonces en el examen también puedo poner paciente viene de esta fractura a la altura de la diáfisis de la pierna, orificio de herida puntiforme o de 0.8 centímetros. En la radiografía se observa fractura oblicua, ¿no? Corto a la altura de tercio medio de pierna. El tratamiento será, yo lo pongo reducción rota con clavos, fijación externa, limpieza quirúrgica más antibiótica y terapia más fijación externa, o sea, como si fuese una fractura de hueso. Ustedes tendrán que responderme es. ¿Sí? Acá la alternativa A. ¿Listo? ¿Preguntas? Ya. Chicos, acá nos quedamos. La siguiente clase conmigo avanzamos más, recuperamos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo muy claro, ¿no? Nada que...